Vamos a hacer el recap de la semana 24 a 28 de febrero. Esta vez sí mire la fecha antes de iniciar. Y la verdad ha sido bastante interesante. Esta semana fue muy distinta a la anterior. Me lo veía venir, ya que la semana pasada tuvimos, yo lo llamaría como el mejor bias de la semana. Aún así no nos dio como los setups que queríamos, pero el bias que se mantuvo fue de los mejores que podemos haber encontrado por el hecho de tener una macro tendencia muy clara a lo que necesitamos. Comparado a esta semana fue de mucha lateralización, muy poca como que no entendí nada de lo que estaba pasando. Una lateralización que no me daba realmente lo que estaba buscando. Eso era lo principal, como que no me daba lo que estaba buscando, por lo tanto no operé. Incluso euro dólar no me dio ningún setup esta semana. Comparado al SP500 que fue nuestro trade ganador, y revisando me di cuenta que el SP500 también nos dio mejores oportunidades de las que yo tomé personalmente. Pero la semana pasada me dediqué a estar en vivo enfocándome principalmente en lo que tenía que ver con el volumen y el tema del bias de SP500. Perdón. Lo que vamos a ver esta semana va a ser un tema como yo diría que bastante amplio. No quiero solamente quedarnos con el tema de lo técnico, yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Y eso, bueno, vamos por la primera parte del día. Yo llegué a... Va, ¿qué pasó? Yo llegué... ¿Está viendo bien, cierto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo llegué el lunes y el lunes no tenía muy claro lo que podía encontrar. Si bien existe una lateralización en esta zona de acá y una zona de acá, no encontré nada. Incluso yo creo que lo que vamos a hacer ahora es no enfocarnos tanto en lo que nos dio setup porque realmente no va a servir de nada mostrarle algo que realmente no sirvió y que ni siquiera yo interpreté muy bien a la hora incluso de hacer el backtesting de la semana. El único día en el cual yo como que me generó intriga y que lo vi realmente claro fue que dimos cuenta el lunes que se le genera esta lateralización que no fue muy buena, esta acumulación también que no fue muy buena, que claro, se genera la lateralización o la acumulación que nos interesa con la EMA, pero realmente no la tomamos tan en cuenta porque fuera de nuestra zona horaria, la distribución no fue buena, etcétera. Nos puede haber dado un buen bias, pero prefiero como que cuando se ve muy claro se nota el tiro. Lo podemos ver la semana pasada. El único punto importante que nos pudo haber dado esta semana es el hecho de que nos dio este quiebre acá, con este punto de aquí. Este es como el único punto importante quizá que nos podríamos tomar en cuenta de la semana, que con este nos confirmó el bias, o al menos a mí me lo confirmó, para la jueves y viernes. Que este ya sería el jueves y este sería el viernes. De la zona operativa, o en la zona horaria. Y más allá de eso, no tuve absolutamente nada. Después yo me fui a 5 minutos, uy, 5 meses, nada que ver. Y tampoco tuve un escenario muy claro sobre lo que estaba buscando. Me di cuenta de que acá en 5 minutos, cuando sobrepasa la EMA en este punto, sobrepasa la EMA y hace la caída, pero desde arriba nunca me ha gustado y no me deja muy claro. Lo que sí revisé es que en 3 minutos igual creo que hizo algo similar. Este fue el miércoles, este fue el jueves. Y en 3 minutos fue mejor para nosotros, pero tampoco nos dio como mucha claridad. Lo que estaba buscando es que en 3 minutos y en 5 minutos, cuando esté buscando como el valle de temporalidades mayores, siempre esperar un quiebre, más allá que solamente el cruce. Pero lo veo un poco complicado. Pero eso sería los mejores setups, porque así me da bien clara la estructura que estoy buscando. Pero como te digo, más complicado de que parezca o de que suceda, pero creo que va a ser una muy buena opción para poder tomar mejores trades. Ahora, con el tema de este setup, digamos, porque en los setups que yo tengo la variabilidad que no se ha presentado de manera clara al menos esta semana y la anterior tampoco, sí soy más flexible con el tema de la EMA y el quiebre porque utilizo la acumulación, manipulación y distribución en el momento. Por lo tanto, es difícil que se genere un quiebre y luego haga un movimiento. Ese mismo quiebre que yo estaría esperando es mi punto de entrada. Y ahí incluso sería muy similar al setup que usaba yo cuando operaba Londres. Pero en este caso es muy distinto el contexto, por lo tanto hay que ir con parte.
Y bueno, les mostraría también en un minuto, pero tampoco me dio mucho. Lo que sí, incluso estuve esperando para el jueves, fue esta situación de acá, que fue aquí como que en 5 minutos no se nota, pero acá me hace el quiebre, ¿cierto? O me genera un quiebre de estructura, perdón, el cruce, y el quiebre me lo confirmaría con la vela de acá. Entonces podríamos interpretar de que al final el precio cae, y con esta velita terminaría como dándome un segundo retesteo para poder buscar las ventas. Y eso fue incluso lo que hice. Me quedé esperando ahí y me fui a un minuto para el jueves. El jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves, el jueves. Pero podrán ver que... Estoy mirando si se ve bien. Sí. Podrán ver que al final no me dio muy claro. Podría quizá haber tomado la entrada, ya que tenía como la tendencia muy clara, esperar el siguiente quiebre. Ya quizá podríamos haber interpretado esto como una manipulación. No tengo idea. Eso no lo sé. Porque no le he hecho backtesting y la verdad es que tampoco me interesa sinceramente en este momento ponerme a hacer más backtesting. Creo que mucha gente, o al menos nos hemos dado cuenta de que estar constantemente incluyendo y pasa una semana, vimos algo nuevo y lo queremos adaptar para la próxima semana, todo el rato constantemente te va a hacer retroceder más que avanzar. Y ese va a ser un punto importante que quiero destacar para el tema del bias de esta semana. Y bueno, yo sigo en 15 minutos, claramente sigo bajista. Y en 5 minutos me encontré con este escenario de que el precio empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Y aquí me pudo haber dado una buena entrada. Incluso aquí yo no la tomé. Ya, eso fue un error mío y que no me di cuenta. En 5 minutos se lateraliza el precio, por lo tanto yo ya con esto diría, bueno, se va a hacer un quiebre de estructura, por lo tanto lo voy a buscar en 3 minutos. Y en 3 minutos, claro, me genera el cruce más tarde, no me termina de convencer del todo realmente lo que logramos ver. Por lo tanto no tomé ninguna entrada tampoco. Y yo estaba esperando el cruce de 3 minutos, que fue como por este, creo aquí. O este, si mal no me equivoco. Creo que este era el cruce que estaba esperando al inicio, durante la sesión en vivo. Pero no lo tomé porque no era claro y preferí simplemente mantenerme lejos. Y voy a cambiar a 15 minutos para que vean el contexto en general. Pero quiero que se queden con lo más importante, el hecho de lo que a mí, incluso te diría que lo que más positivo saqué de esta semana, ni siquiera tuvo que ver con el tema gráfico. A ver, lo que vimos fue el lunes, el martes, el miércoles, recién el jueves nos dio como un bias claro. Si bien está el setup de la acumulación, manipulación y distribución, aún así tampoco la vi muy clara. Pero lo que más saqué de aprendizaje esta semana haciendo el review, que tengo el cuaderno por ahí, es el hecho de que no toda la semana hay que incluir conceptos y no toda la semana vamos a tener que entender el bias que se dio o entenderlo muy bien lo que sucedió en el mercado. Porque eso incluso va a hacer que estés retrocediendo constantemente, incluyendo conceptos, para que cuando tengas el momento de la ventaja estadística que realmente importa, tú ya lo cambiaste. ¿Por qué? Porque una semana falló. Por lo tanto, esta semana lo que yo saqué más como de aprendizaje fue eso en específico. Entender de que si bien la estructura no fue muy clara, pues si nos ponemos a ver la semana pasada o antepasada, el bias fue clarísimo. Quizá no nos dio la setup, pero el bias fue muy claro. Si nos comparamos esta semana, no entendemos ni mierda lo que está pasando. Tú me decías esto que, claro, estoy alcista, pero el quiebre no me gusta cómo lo hace, podemos haber utilizado el DXY, pero tampoco era muy claro lo que me estaba dando, comparado a otras semanas. Pero eso no significa que porque en una semana falla, tengo que cambiar toda mi estrategia y todo mi sistema y cambiar conceptos. Entonces hay que ser muy cuidadoso de qué postura estamos cambiando nuestros conceptos y estamos cambiando nuestras reglas. Y yo lo que saqué positivamente, al menos en la parte del euro dólar, específicamente al final de la semana, fue reconocer o entender de que no toda la semana hay que cambiar cosas y que a veces incluso ni siquiera es técnico. A veces el hecho de que tu estrategia falle y tú veas cómo falla en una semana es una manera de demostrar de que estás haciendo bien las cosas técnicas. Porque no todas las semanas tenéis que tener algo perfectamente técnico o en el tema gráfico. Para mí, personalmente, al principio pensé que me frustré incluso cuando estaba haciendo como el review pasado, ¿cierto? El sábado ayer, y revisando la semana, y me frustré en un momento porque decía, no entiendo el bias, no entiendo el bias. Y me frustré en un momento, pero después entendí que, claro, no está mal el hecho de no entender el bias o no entender bien qué fue lo que hizo la semana en el mercado. Porque yo sé lo que estoy buscando. Entonces, si yo sé lo que estoy buscando y una semana falla, no significa que lo que estoy haciendo está mal. Por eso existe una ventaja estadística, existe
una estrategia con porcentaje rentable. Y eso es lo que tenemos que buscar. Si en una semana no se da lo que estamos buscando, no significa que fallamos. Significa que quizás pudimos haber hecho cosas mejores, pero siguiendo nuestras reglas, ¿se repitió o no se repitió lo que estamos buscando? Si no se repitió y nosotros nos mantuvimos firmes frente a lo que estábamos buscando, entonces fue una semana ganadora. Solamente que quizás lo que estábamos buscando no era. Pero eso ya es problema tuyo, no es el problema de la estrategia ni el problema del sistema. Entonces, yo personalmente eso es lo que más saqué en el tema psicológico que técnico. Y técnico, podríamos sacar el positivo, lo que te digo es que respeté bien mis reglas y supe lo que estaba buscando. Nada más que eso. Y, y qué más, bueno, claramente se pueden hacer mejorías o mejoras, pero hay que saber mucho la postura de que lo estamos haciendo. Y con el SP500 tomé solamente un trade, tuve muy buenas oportunidades en la semana, ahora que lo estuve revisando, tuve 3 trades que pude haber tomado en positivo, pero no los tomé porque no me di cuenta, no los percibí, no sé. Locura. Pero, para quienes estén operando el SP500, yo esta semana me dediqué simplemente a enfocarme cómo puedo sacar un mejor bias para la semana. Y yo solamente recuerden que yo utilizo la EMA 200 y el volumen 9, la BEMA 9. Búsquenla ahí, le va a salir con la BMA-LB9. Esa es la que busco yo. El 9 se lo agregan después. ¿Qué es lo que me di cuenta con el SP500? Que yo no utilizo la EMA para el bias. A ver, funciona en un minuto todo, exacto, pero me gusta más o menos como los movimientos del SP500 son muy diferentes a lo que tiene que ver con el euro dólar o los de Forex en general. Prefiero adaptarlo un poquito sin cambiar las ideas, porque al final en euro dólar sí funcionan, solamente que le cambio un poco la perspectiva porque si no, no me gusta. Incluso yo empecé a utilizar la EMA 50 como modelo de entrada en un minuto del euro dólar, que funciona la EMA 200 como en el SP500, solamente que el euro dólar, el tema que tiene, o en general los Forex, es que las manipulaciones son más notorias, son más marcadas. Por lo tanto, la EMA 50 lo único que hace es, va tan cerca al precio que las manipulaciones sí las detecta. Ahora, puede hacer eso de que quizá te haga una falsa manipulación con el indicador y realmente esté buscando todavía las compras o el vaya o las ventas, como vayáis viendo. Pero yo personalmente prefiero mitigar las pérdidas antes que estar arriesgándome. Ahí ya quizá podría revisar la EMA 200 con la EMA 50, no lo sé. Pero por ahora nada. La Lucero. Como no, como sabrán, estoy en el muelle, al menos por el fin de semana, pero todos los días se hace. En 5 minutos, ¿qué es lo que tengo? Lo que me empecé a fijar es, para el bias es, el volumen es lo principal y es lo más importante. Y el volumen simplemente lo busco en 5 minutos porque es más fácil. Entonces, me fijo, si hay volumen en algún punto importante o si ya retiró ese volumen de un punto importante para eliminar. Y esto me pasó ya como 2, 3 semanas, entonces empecé a darme cuenta que al menos por ahora se repite. El lunes que pasó, yo llego a la semana o llego al día y ¿qué es lo primero que veo? Recuerden, la línea que marco acá siempre es en la apertura de la sesión. ¿Ya? ¿Qué es lo que me doy cuenta? Es que acá, bueno, aquí podemos observar que quizá el volumen se ranguea, se genera un volumen, pero ya se elimina, ¿cierto? Aquí se manipula. Y en vez de andar complicándonos tanto, yo quito la EMA y solamente me fijo cuáles son los puntos líquidos que quedan en el precio para ir a eliminar o manipular para dar un bias específico. En este caso, lo que es lo que me doy cuenta, dentro de todos los máximos o todos los puntos importantes, no necesito buscar 2 semanas antes, no necesito buscar 3 días antes, normalmente siempre el día anterior o 2 días anteriores. En este caso, tengo este volumen plano y tengo estos lows iguales, por lo tanto, para mí son un target súper importante que podría llegar a eliminar el precio. ¿Ya? Y luego cae. Voy a ir por parte y luego vamos a ir mostrando. Y luego cae, ¿cierto? Lo que me fijé que este es el otro punto. Que yo llego al precio y me doy cuenta de que se lateraliza, se lateraliza, se lateraliza, pero ya no, ¿cuáles son los puntos líquidos que me quedarían importantes para llegar a eliminar? Podríamos observar que quizás son estos, pero no tienen tanto volumen porque el volumen se encuentra aquí, no aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que veo? Perfecto, entonces esta vez no es un punto máximo que hay que para eliminar, sino vamos a estar operando la manipulación. ¿Qué es lo que vemos acá? La acumulación importante y se manipula el precio y cae. Ahora, después nos vamos al otro día. ¿Qué es lo que nos fijamos? A ver, aquí tenemos muchos puntos a eliminar, claramente está. Nunca va a eliminar todos, absolutamente todos. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Tengo una acumulación, ¿cierto? Y aquí tengo quizá otra acumulación. Aquí se manipula, quizá podríamos incluso haber agarrado una de más abajo. Puede ser, yo incluso marqué hasta esta.
Estas no, porque ya quizá era muy abajo. Pero marqué esta, incluso había marcado un triángulo, pero lo había marcado con con esto. Había marcado este y este. Entonces me elimina este punto del precio, que sería el punto del volumen, y acá me lo manipula y sube, ¿cierto? Entonces este sería básicamente la manipulación, el retiro de liquidez y luego daría el bias. Entonces sería la manipulación, no como el del martes o el de ayer, que es muy diferente, que nosotros ya manipula el precio y ahora va a distribuir a una zona. Aquí al contrario, estos son los puntos de liquidez que ya hizo la manipulación de alguna manera u otra y ya sería nuestro bias al punto a eliminar. Una vez, a ver, digamos como que son dos formas diferentes. Una es al punto de liquidez al que se va a distribuir, o la otra es que ya se hizo la manipulación en un punto y se va a distribuir a otro punto. Y normalmente siempre cuando ocurre este escenario donde digamos como que lo que nos da el bias es la manipulación, como en este caso, suele ser muchas veces que no hay volumen hacia abajo, entonces puede ser que esté creando nuevos lows importantes o nuevos máximos importantes. Entonces en 5 minutos, ¿qué es lo que encuentro? Es que me retira liquidez de los puntos importantes y sube de nuevo. Luego el jueves pasa lo mismo escenario. Vemos que se lateraliza, ¿cierto? Todo el tema, pero yo me veo acá. ¿Qué puntos de liquidez son importantes? No veo ninguno tan claro aquí, pero veo este de acá abajo. Aquí hay varios puntos importantes, entonces lo que me llamaría la atención, si el precio está acá arriba, vendría a manipular y a eliminar estos de acá abajo para después quizá buscar otra distribución o simplemente cerrar la sesión ahí para eliminar los lows que estaban antes. Y es lo que sucede. Se abre la sesión acá arriba, ¿cierto? Y cae fuerte, elimina acá y luego se lateraliza. Y el viernes pasó exactamente lo mismo, que fue el día que yo tomé el trade. ¿Qué fue lo que sucedió? El precio se pseudo lateraliza y lo que estaría buscando sería los puntos de liquidez, los puntos de volumen que tenía el precio antes. Entonces yo marqué, si mal lo podríamos ver incluso en el Notion, pero tenemos esto, marqué este nomás. Veamos acá mismo, acá. Estaba viendo el Chocas. Estaba viendo el Chocas. Qué grande Chocas. Llegamos a 5 minutos. Y no sé si se está viendo. Bueno, en 5 minutos acá podrán ver que acá están estos lows, que estos quizás no lo tomaría tan en cuenta ahora por el tema del volumen. Pero como estaban tan acumulados, los anoté simplemente. ¿Qué es lo que sucede al precio? Veo que el precio se encuentra como en una zona de rango, que no me interesa muchísimo, pero veo dónde se encuentra el volumen, en este punto acá, en este low. Entonces este low es el que me interesaría para ir a eliminar. Y luego me lo elimina, ¿cierto? Quizá cae más de la cuenta. Y luego en un minuto me da la confirmación en la otra sentido. ¿Ok? Y eso más que nada, lo que yo bueno, lo otro que podrían utilizar en un minuto sería fijarse en acumulaciones, pero eso está visto en el video anterior. Y lo otro que utilizo mucho con el SP500, ya ahora cuando llego a un minuto me fijo en el tema de la EMA. Todos los trades tienen que hacer el cruce a las 9:30, ¿ok? Entonces eso es un punto que lo pueden tomar muy en cuenta porque yo lo hago así. Acá por ejemplo podemos haber tomado otro setup, ¿cachai? Aquí es el cruce. Suele pasar mucho que cuando se generan como el setup del martes, que es la manipulación y no a un punto a distribuir en específico, suele utilizarse muchísimo order blocks en quiebre. Entonces en un minuto me doy cuenta que se me genera el cruce y no busco acá arriba, sino busco acá abajo. Entonces son puntos importantes, distribuye. Creo que incluso hay un trade que grabé y está en la primera o segunda semana, que también fue el mismo escenario, que fue como muy rápido. Y eso más que nada uso con el SP500. Quiero mostrarles realmente, no tanto lo del tema del gráfico, que les puede servir claramente porque hay mucha gente que le interesa operar el SP500, o al menos esta forma de operar, pero quiero que vean lo que tiene que ver con esto. Llegamos. Miren, incluso claramente no se fijen en el tema del win rate. El win rate es importante. Si tu estrategia de por sí sola tiene un buen porcentaje de acierto, no se preocupen. Recuerden que esta cuenta es la que he estado carreteando con 87 trades y he estado pasando por todos estos procesos, viendo cuáles son las cosas que más me acomodan. Por eso, por misma razón, mira. Y aún así puedo ser rentable. Pero hay que saber hacer las cosas bien. Al final, terminamos la semana con, o sea, el mes con un 4,49% arriba del challenge. Lo cual eso es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Y yo sé que hay una parte, hay un punto que les podría importar mucho y creo que no necesito que ustedes lo vean de manera tan complicada, porque vi la historia, mucha gente me habló del proceso personal y el tema del psychotrading, que son dos cosas importantes. Pero quiero que con esto no queden tanto con la idea del psychotrading, sino que lo intenten ver como visualmente. Eh, Miren esto, quiero que vean esto. Esta es la fase 2, ¿ok? La que he estado estirando por muchísimo tiempo. Yo personalmente fui demasiado conservador porque me quedé esperando muchísimo esperar que algo mágico me confirmara de que yo era bueno haciendo trading para luego empezar a avanzar. Yo decidí decir como que ya no puedo seguir postergando más mi progreso por seguir esperando que algo mágico cambie sin tomar ningún riesgo. Cambió muchísimo mi personalidad o cambió mucho la identidad que tengo de mí mismo para luego empezar a tomar decisiones más agresivas. Ahora, ¿se pueden tomar decisiones más agresivas? Claramente sí, no hay ningún problema. Pero primero que todo hay que cambiar la autoidentidad o la autopercepción y también con un plan, una estrategia clara de lo que estamos haciendo. Yo aumenté el riesgo considerablemente, pero no lo hice a la loca, ni lo hice sin ninguna... miren acá, no lo hice sin ninguna... O sea, no lo hice como sin un plan, sin una estrategia. Yo cambié mucho de mi sistema, disminuí muchísimo la cantidad de operaciones, disminuí mucho no las probabilidades, sino lo que estoy buscando, que es lo que yo le estaba explicando recién, que aunque pasen 10.000 cosas, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que a ti te resuena? No qué es lo que le resuena a otro trader, no es lo que resuena a ti en tu vida ni a otra persona. Quiero que vean todavía, por ejemplo, este tema del track record. Yo tengo muchos números negativos, mucho, y claramente gente va a decir como, o pueden llegar a pensar de como, oye, pero este tipo cómo puede ser rentable o cómo puede ser que me esté enseñando, entre comillas, lo que está haciendo si mira los números negativos. Es que ustedes tienen que entender de que hay una parte de un proceso que tienen que vivir para poder hacerlo. Yo todo esto lo pude haber evitado muchísimo, claramente está. Pero tenía un tema de autoestima bien importante y el gráfico te lo va a reflejar. Fíjense todo esto. Estoy solamente hablando de la fase 2. O sea, imagínense cuánto llevo con esta fase. Pero una parte mía personalmente es que yo necesitaba demostrarme de que yo era rentable, que está bien, pero también había una parte de un miedo muy profundo, muy profundo. Básicamente un miedo muy grande a crecer, a querer hacer las cosas diferentes, a autopercibirme más grande, a autopercibirme mejor de lo que yo creía. ¿Por qué? Porque pueden ser opiniones diferentes, opiniones de la gente que quizás no estáis preparados para poder asumir, separación o desapego de ciertas personas o de ciertos vínculos que hay estado creando que muchas veces son de una identidad falsa tuya. Por lo tanto, hay que entender de que el trading simplemente es un reflejo y todo lo que sucede en tu mundo externo, físicamente, en temas de físico, en temas de dinero, en temas de relaciones, todo es un reflejo de cómo tú te autopercibes. Y claramente acá yo seguía teniendo mucha duda de mí mismo, de mis capacidades y claro, o sea, logré darme cuenta de que soy rentable. Sin darme cuenta creé casi un track record de un año. Casi un track record de un año, sin darme cuenta. Pero el proceso la pasé muy mal y no es necesario pasarlo mal. La idea del sufrimiento, de que tenemos que sufrir para poder lograr las cosas, es una idea muy pobre. Muy pobre, muy pobre, muy pobre. Porque si tú fueses una persona abundante que tiene todo para poder crecer, el sufrimiento o el apego como a ese dolor de como que, no sé, digamos como que lo de afuera tiene como que un valor o un peso tan grande en tus emociones que si el de afuera no te valida o no te entrega lo que estás buscando, te sientes muy mal contigo mismo, entonces eso no está bien y eso es una idea pobre básicamente de cómo tienes que relacionarte. La pobreza y la abundancia o la pobreza y la riqueza no van en la cantidad de números que tú tienes en tu cuenta de banco. Porque podéis tener muy poco dinero y ser muy abundante, o tener poco dinero y ser muy pobre, y tener mucho dinero y ser... Y así, ¿cachai? Entonces yo lo que hice fue cambiar mi autopercepción. Simplemente es lo que he hecho como en diferencia. Y pueden verlo acá en los meses, pues. Febrero, mi mejor mes hasta ahora con un riesgo súper alto. Y eso es lo que he ido cambiando y lo que a mí me ha servido muchísimo. Yo sé que quizá vamos a ir por partes, tenemos para rato, pero es simplemente cambiar la autopercepción. Cambiar la autopercepción de cómo nos percibimos a la hora de presentarnos al gráfico y qué es lo que estamos buscando. Tener una buena estrategia claramente necesaria. No podéis ser una persona muy abundante, pero sin tener una estrategia clara y concisa de lo que estáis buscando, con una base de datos que te diga que hay una cantidad de probabilidades de éxito, claramente necesaria. Obvio está. Pero la autopercepción es demasiado importante, hace el 95% de tu trabajo.
Entonces, quiero que con eso se vayan quedando. No les voy a mostrar mucho más de la estrategia, al menos por ahora. Quiero que vean, terminamos el mes con menos más 2,07%. Y nada, simplemente quiero que se queden con eso. Tiene que ver muchísimo la autopercepción, tiene que ver muchísimo el tema del trabajo y tiene que ver muchísimo lo que te rodea. O sea, yo hoy día incluso me levanté un poquito más tarde y fui muy autocrítico conmigo para decir como, oye, tenéis que levantarte más temprano y todo el tema, y entender de por qué hay detrás de esa idea. O sea, por qué deberías cumplir ser como esa cosa superior. Cuando al final del día siempre va a haber algo más grande que constantemente te esté empujando hacia abajo y asumirlo. Al final incluso yo siempre lo digo que es la idea de respetar los rangos. Si tú respetáis los rangos y entendís cuál es tu posición y cuál es tu rol, todo se te hace mucho más fácil. Y si en algún momento de tu vida las cosas cambian y te toca crecer y tener un rango más alto, será simplemente un nuevo desafío, una nueva responsabilidad, pero tenéis que buscar tener paz en ese ambiente nuevo. Porque si no, va a ser un martirio siempre. Entonces, creo que se queden con eso y que lo puedan sacar de positivo. No tengo muchísimo más que agregar. Como proceso personal, los números hablan por sí solos. Y, y eso. Y eso, pero no. Quédense con lo mejor. Ya esta semana está muy buena. Espero que la próxima semana podamos pasar el challenge. Esa es mi misión. Pero todo muy tranquilo y regla a regla, paso a paso.